Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a revisar ahora uno de los últimos juegos de parámetros que vamos a presentar. Esto no quiere decir que a los otros juegos de parámetros no vayamos a prestarles atención, nada más que con todas las herramientas de análisis que le dimos hasta ahora, los otros juegos de parámetros consideramos que los deberían poder entender sin mayores problemas, porque más o menos todos siguen la misma filosofía de buscar la relación lineal entre entrada-salida, o entre parámetros, mejor dicho, entre parámetros independientes y parámetros dependientes. Por lo tanto, creemos que ya con tres juegos de parámetros definidos y explicados, no va a tener problemas para hallar todos los que restan. Por lo tanto, en este caso vamos a ver los parámetros transmisión. ¿Sí? Los parámetros transmisión son aquellos en los que lo que prima es entender la relación del flujo de energía o de potencia de un puerto hacia el otro. Por lo tanto, vamos a ver que el juego de variables dependientes acá va a ser la tensión y la corriente en el puerto 1 en función de la tensión y la corriente en el puerto 2, con una ligera variación que va a ser justamente B2 por un parámetro que ahora lo vamos a considerar A, ¿sí? Más, y esta es la variación de la que les hacía mención, la corriente justamente no va a ser considerada de la forma que está definida en la teoría en todo lo que venimos usando de teoría de cuadripolos, sino que va a ser considerada la de sentido contrario. Esto tiene un sentido especial y práctico desde el momento que a nosotros posiblemente nos interese cargar el puerto 2 y transmitir, como dijimos en un primer momento, energía, ¿no? Es decir, transmitir energía y por lo tanto aprovechar la energía en el puerto 2. Por tanto, cargar el puerto 2 va a ser el principal sentido de este juego de parámetros y de entender las relaciones que va a haber en esas transferencias energéticas. Por lo tanto, lo que vamos a terminar definiendo van a ser un juego de cuatro parámetros que en este caso van a ser funciones transferencia, a diferencia de todo lo que veníamos viendo hasta ahora, donde algunos eran transferencias y otros eran funciones de excitación. Entonces fíjense que los parámetros se definen muy sencillamente, de la misma manera que definimos todos los anteriores, nada más que en este caso los parámetros reciben las denominaciones A, B, C, D, más que nada por una cuestión absolutamente de diferenciarse de los otros parámetros, donde justamente tanto Z como I tenían algún sentido físico por las unidades que vinculaban, dado que o eran tensiones sobre corrientes o corrientes sobre tensiones. En este caso, fíjense que son, es decir, si bien vamos a tener también ohmios y Siemens, sobre todo en las relaciones de B y C respectivamente, pero también vamos a tener relaciones, es decir, transferencias de un puerto a otro, adimensionales, como ser relaciones de tensiones y relaciones de corrientes. Bueno, vamos a definir estos parámetros para que se entienda un poquito más a qué nos referimos con cada uno de los parámetros. Procedemos exactamente de la misma forma que procedimos hasta ahora en cualquier otro de los parámetros. Por eso un poco insistimos en que esto va a ser sistemático y lo mismo para cualquier juego de parámetros. Es decir, podemos jugar ahora por superposición a anular una de las variables independientes, en este caso dejar el puerto 2 abierto, a circuito abierto, o anular la corriente 2, y podemos definir los parámetros A y C, y lo mismo vamos a hacer luego cortocircuitando el puerto 2 y obteniendo B y D. ¿Sí? Entonces empecemos por A y C. Entonces A va a ser el parámetro que se va a medir en la siguiente condición: B1 sobre B2, es decir, va a ser la relación que mida, pero con la condición de salida abierta o I2 igual a 0. ¿Sí? C va a ser el parámetro que va a medir la transadmitancia en forma de I1 sobre B2 para la condición de también I2 igual a 0. Del mismo modo podemos proceder a definir B como, eh, como B1 sobre menos I2 para la condición de puerto 2 en cortocircuito o B2 igual a 0. Y D va a ser la relación de corrientes, como habíamos anticipado, I1 sobre menos I2
para la condición también de B2 igual a 0. Muy bien, fíjense, como habíamos anticipado, que todos los parámetros vinculan un puerto con el otro. No hay forma de que no sea así, dado a la elección de parámetros independientes, de variables independientes. Por lo pronto, así como en el caso de los z y los i, encontramos la reciprocidad, a través de la reciprocidad, la transformación de estos de los parámetros. En el caso de los t habíamos anticipado allá por la introducción que existía otro juego de parámetros que lo consideramos t a la menos 1, ¿sí? T a la menos 1, que básicamente tenían que ver justamente, y acá es un poco que se sobrecarga el operador inverso, con un juego de parámetros que iban a ser de alguna manera los primos de estos primos hermanos de estos ABCD. En algunos libros los consideran los DCBA para diferenciarlos, y a estos T los llaman los ABCD, pero justamente en la bibliografía que nosotros usamos se los considera como T a la menos 1 o T inversa, para justamente indicar que las variables dependientes ahora van a ser B2 y menos I2, y las independientes van a ser B1 y menos I1. Es decir, que los T a la menos 1 los podemos considerar como A', B', C', es decir, primando los parámetros que acabamos de definir. Y esta matriz T a la menos 1 sí va a tener que ver justamente con la matriz T que acabamos de definir, donde estos sí van a ser los A, B, C, D. Y sí, es cierto que justamente T a la menos 1, ¿sí? T a la menos 1 va a ser igual justamente a la matriz A', B', C' y D', entendiendo como A', B', C' y D', justamente como la inversa de esta matriz T. Y esto, como ya hemos visto, va a ser justamente A sobre el determinante de T menos B sobre, perdón, sí, es correcto, menos B sobre el determinante de T. No, esto es incorrecto. Esto está mal, porque no transpuse. D sobre el determinante de T, A sobre el determinante de T, ahora sí transpuse. Y menos C sobre el determinante, me salió una D, el determinante de T. ¿Ok? A esto nos referimos justamente cuando nos referimos a T inversa, ¿no? A literalmente la inversa, dado que justamente invertir la matriz de parámetros T, como los definimos acá, conlleva encontrar los A', B', C' y D', los elementos que están definidos de esta forma. Muy bien. Dicho esto, y explicitada la relación que tienen con los T inversa, tal vez convendría justamente decir que justamente en el caso de estos son los T, y los T inversa, ¿sí?, van a obedecer a las siguientes relaciones, dado que alguna vez los posiblemente alguna vez los vayamos a usar. B2, I2, A' por B1 más menos I1 por B', C' por B1 más menos I1 por T'. ¿Ok? Esto un poco para entender justamente la diferencia entre los parámetros T a la menos 1, ¿sí?, y los T. Recordemos que esto mismo nosotros lo hacíamos con los Z y los I. Nada más que ahora no viene al caso, tal vez, presentar los T a la menos 1 como un juego, como una cuestión conceptualmente muy diferente. Simplemente es básicamente considerar el flujo de energía en el sentido contrario. Por lo pronto, fíjense que no hay ninguna variante conceptual nueva. Tal vez lo que sí conviene decir, de estos parámetros es que justamente así como teníamos condiciones de simetría, ¿sí?,
¿sí? Se puede demostrar justamente, ahora vamos a ver una linda forma de hacerlo, que justamente cuando A es igual a D, se obtiene la simetría y la reciprocidad cuando el determinante de t es igual a 1. ¿Sí? Esto quiere decir cuando A por D menos C por B es igual a 1. ¿Sí? Cuando calculamos el determinante de la matriz, A por D menos B por C o C por B, tiene que ser igual a 1 para que sea recíproco, y ustedes ya saben que reciprocidad a los fines nuestros implica pasividad. ¿Ok? Es decir, esto es equivalente, para no decir igual. ¿Sí? Muy bien. Con respecto a parámetros T no vamos a comentar nada más que los vamos a usar mucho, ¿sí? Porque son muy prácticos, van a ver que nos van a permitir encontrar modelos, ¿sí? Modelos de parámetros cuando con otros juegos de parámetros no los obteníamos. Como por ejemplo vamos a empezar con un caso sencillito, con algunos ejemplos, para presentar esto. Nosotros habíamos visto que justamente un cuadripolo conformado por una impedancia, ¿sí? Una impedancia flotante, Z, ¿sí? Si nos preguntamos cuáles eran los parámetros Z de esto, bueno, perfecto. Veamos, justamente, veamos que definir la Z11, que si recuerdan era la impedancia cuando dejábamos este puerto en circuito abierto, lo que obteníamos acá era que justamente no veíamos reflejado ningún parámetro. Podríamos pensar en que esto tendía a infinito, ¿sí? Porque era un circuito abierto, o era infinito, o no estaba definido. En realidad, lo mejor para poder hablar de este tipo de redes es pensar que justamente el parámetro Z11 no está definido, dado que justamente si esto es el cuadripolo, la propia condición de medición anula la definición del parámetro. Por lo tanto, y vamos a tener problemas para calcular justamente Z11. Y si se fijan, también vamos a tener problemas para calcular Z22, lógicamente por simetría, dado que es una red simétrica. Y vamos a ver qué pasaría justamente con las cruzadas, ¿sí? Pues fíjense, dado que son parámetros cortocircuito, los mismos problemas dado que justamente vamos a abrir uno de los dos puertos, siempre vamos a tener el mismo problema. O abrimos el puerto 1 o abrimos el puerto 2, nos va a impedir tomar una tensión para poder calcular un cociente. Por lo tanto, vemos que hay una indefinición general de los parámetros y esto no lleva a ningún buen puerto. Podemos decir algo parecido, ¿sí? De su dual, una admitancia en derivación. Una admitancia en derivación no sería ningún problema para los Z, dado que justamente el hecho de dejar abierto nos permite perfectamente cuantificar el valor de esa admitancia. Los Z de una admitancia en derivación, vamos a ver que justamente cuando dejamos el I11 es muy sencillo, cuando abrimos el puerto 2, la impedancia que vemos es 1 sobre Y, ¿sí? Cuando hacemos lo mismo con el puerto 1 y por simetría también nos volvemos a encontrar 1 sobre Y. Y cuando establecemos las cruzadas nos pasa exactamente lo mismo. Fíjense, en el caso del parámetro Z12, donde recuerden que Z12 dejábamos abierto el puerto 2, es decir, abríamos el puerto 1, ¿sí? Y calculábamos el ratio. Recordemos que Z12, si no lo recuerdan, podemos hacerlo para no meter la pata, siempre nos conviene volver al parámetro. Vamos a hacer B1 sobre, que es la primera ecuación, B1 sobre la independiente 2, ¿sí? La variable independiente 2, que es I2, dado que la otra es nula, ¿sí? Por lo tanto, abríamos el primer puerto, ¿sí? Medíamos el cociente de tensión sobre corriente. Corriente 2 definida de esta manera. Por lo tanto, la corriente 2 es exactamente la misma que circula por acá. La B1 está definida de esta forma. Por lo tanto, fíjense que el parámetro Z12 B1 sobre I2 es justamente también 1 sobre I.
Y lo mismo va a pasar dado que es pasivo con el Z21. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? El hecho de que tenga Z, esta matriz Z, y que todos los elementos sean iguales, va a conllevar en que su determinante de Z sea igual a ¿cuánto? A 0. Por lo tanto, un determinante 0 ya vemos que anula el recíproco. Por lo tanto, la matriz I no va a estar definida. ¿Sí? No va a estar correctamente definida. Es decir, podemos decir o no existe o, mejor dicho, no está definida correctamente. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá. Acá seguramente vamos a poder encontrar una matriz I, dado que justamente el hecho de cortocircuitar va a hacer que justamente nos aparezcan todas estas Z, justamente como 1 sobre Z. Correcto. Dado que justamente la condición de medición del parámetro de 1, 1 implicaba que justamente cortocircuitemos el puerto 2, veamos la admitancia y así. Nada más que en este caso necesariamente vamos a tener que ponerle un menos. ¿Por qué? Porque el I21, ¿sí? ¿Qué pasaba con el I21? Recordemos que el I21, pero, uy, ¿se me está acabando la batería? Parece que se me está acabando la batería del pirincho. Ahí está. El I21, o el I12, mejor dicho, estamos en ese, primero, vamos por orden, vamos por un orden un poco más lógico, I12, y va a ser justamente la corriente, se me está gastando la batería, I1 sobre B2, ¿sí? Es cruzada, dado que justamente B1 es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, eh, fíjense, B1 igual a 0, cortocircuitamos. Sí, se me está gastando esto, che. Tengo que ir a darme la pila, me parece. ¿Dónde estás acá? ¿Dónde está? Cortocircuitamos. Y lo que tenemos es que justamente vamos a querer hacer I1, que va a ser esta corriente que genera una tensión así y que es contraria al sentido definido por B2. Por lo tanto, corresponde poner este menos acá. ¿Sí? Recordemos siempre ese signo, sí que es muy importante. Y que justamente hace que el determinante del resultado correcto. Muy bien, entonces, habiendo visto que tenemos siempre un problema con una y con la otra, vamos a ver qué pasa con la matriz T, ¿sí? De estas dos redes. Muy bien, vamos a poner a continuación la matriz T y veamos los parámetros A, B, C, D. ¿Sí? El parámetro A, recordemos que el parámetro A se definía como B1 dividido B2 para I2 igual a 0. ¿Sí? Por tanto, si no hay corriente 2, es decir, podemos ver que justamente I1 sobre B1 sobre B2, es decir, la transferencia de tensiones, dado que B1 y B2 son exactamente la misma, tiene que ser unitaria. ¿Qué va a pasar justamente con el otro parámetro crítico? ¿Sí? Y que justamente hablaba de la pasividad. Voy a cambiar la pila, voy a poner una pausa. Bueno, entonces, continuando. Vamos a continuar. Muy bien. Entonces, estábamos con D, que se me había gastado la pila. Vamos a seguir. Entonces, D iba a ser justamente I1 sobre menos I2 para la condición de B2 igual a 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recordemos que la pasividad implicaba que A es igual a D, eso lo dijimos acá arriba. ¿Sí? Perdón, la pasividad, la simetría. ¿Sí? La pasividad le implicaba el determinante, todavía no podemos decir nada del determinante, pero sí la simetría. Dado que es una red simétrica, va a ser razonable si el A da 1, ¿sí? Por simetría,
pensar que el D también va a dar 1, pero vamos a analizarlo también, lógicamente. Entonces, si B2 es 0, ¿sí? Es decir, significa que podemos cortocircuitar el puerto 2, ¿sí? Cortocircuitamos el puerto 2 y tenemos que calcular la relación de corriente. Bueno, lógicamente, la I1 es entrante, la menos I2 también es entrante, por lo tanto tiene que dar 1 y no menos 1, 1. ¿Okay? Por lo tanto, atento a eso, a ese signo. Muy bien, después nos quedan los cruzados. Vamos a ir por B primero. ¿Sí? B se definía como qué cosa, como B1 sobre menos I2, también para B2 igual a 0. B2, porque en el límite se me complica un poco escribir. B1 sobre menos I2 para B2 0, lo mismo, la misma situación, cortocircuito, puerto 2, y me va a quedar B1 sobre B1, la tensión 1 sobre la corriente I2, definida como de la misma forma que la I1, y nos da exactamente la Z, ¿sí? Exactamente la Z. Y para el otro caso, donde justamente tenemos I2 igual a 0, no podemos decir nada, es decir, BC, donde justamente eh, vamos a tener B2, perdón, vamos a tener I2 sobre perdón, ¿qué I2? Vamos a tener I1 sobre B2 para I2 igual a 0. Pucha, lo mismo. Bueno, digo I2 igual a 0 y lo digo de palabra, ¿sí? Entonces vamos a tener I1 sobre B2 igual a 0 para el puerto 2 abierto. Lo que vamos a tener es, abrimos acá nuevamente, y justamente fíjense, como I2 es igual a 0, I1 también es igual a 0, por lo tanto C necesariamente tiene que ser igual a 0, no infinito, a 0, ¿sí? Porque fíjense que anulamos la corriente. La tensión no hay ningún problema, puede seguir estando bien definida igual. Pero como hay 0 corriente, hay 0 parámetro C. Bien, entonces, calculada esta matriz T, por definición, vamos a ver justamente la otra matriz T. Entonces, esta tendría que ser la matriz T de Z. Vamos a ver ahora la matriz T de una admitancia, a ver si está definida, ¿sí? Podría ser que no lo esté, dado que justamente hasta ahora nos venimos llevando alguna sorpresa con los parámetros Z y con los I. Bueno, veamos. Entonces, parámetro A, podemos ver por observación el parámetro que va a ser 1. Parámetro D, nos esperamos que sea 1 por simetría también, ¿sí? Por simetría nos esperamos que sea 1. Por tanto, bien fijos acá el 1 y el 1. Ahora vamos a ver por observación si con el B y el C podemos decir algo. Fíjense, el B, ¿sí? Que es el primero que tenemos acá. B2 igual a 0. Cuando anulamos B2 también anulamos B1, por lo tanto el B se anula. Y el que va a quedar igual ahí va a ser justamente el C, que es una transadmitancia. Y fíjense que el hecho de dejar el puerto 2 abierto va a permitir que justamente hagamos el cociente B1 sobre I2 sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, fíjense que felizmente podemos encontrar ambas matrices T, mientras que en el caso de de las redes basadas eh, en parámetros I y parámetros Z, tuvimos problemas justamente con dos redes tan sencillas como esta, como una impedancia flotante y una admitancia en derivación. Por lo tanto, el hecho de contar con los parámetros T aparentemente es una buena herramienta, nos va a ser útil, porque en muchos de los casos donde tengamos problemas de definición de los parámetros o que estén mal conformadas estas matrices, podemos tirar de otro tercer juego como los parámetros T para salir de dicho problema. ¿Mm? Muy bien, sigamos un poco más analizando los parámetros T. Entonces, vimos dos ejemplos, podemos ver algún tercero y podemos pensar en presentar ahora bueno, muy bien, este vendría a ser el esquema de un cuadripolo girador y vamos a recordar un poco las ecuaciones que gobiernan a este tipo
de cuadripolos, ¿sí? Si recordamos un poco, vamos a observar, o volviendo a los apuntes, o yo creo que hoy no tendría que grabar una clase. Estoy muy, muy mal, muy mal. Bueno, yendo al esquema de un cuadripolo girador, recordaremos que en el caso de un girador tenemos vinculadas a las tensiones en los puertos por las corrientes medidas en los otros puertos. Es decir, que a B2 lo íbamos a pensar como que iba a estar generado por la corriente en el puerto 1 afectado por una constante de proporcionalidad que obviamente tiene que tener unidades de ohmios. Es decir, de alguna manera que estamos vinculándolo a partir de una transimpedancia, ¿sí? O estamos definiendo una transimpedancia. Y de la misma forma, B1, ¿sí? Lo podíamos medir justamente como menos I2 por esta misma constante de proporcionalidad con unidades de ohms, ¿sí? Luego, si esto lo reordenamos un poquito para que se parezca un poco más a los parámetros, a la definición de los parámetros T, vemos que justamente en este caso lo tenemos bastante claro, ¿sí? Y vemos que justamente este parámetro, es decir, esta primera ecuación, obedece a lo siguiente, a que tenemos una matriz T con un parámetro A anulado, ¿sí? Un parámetro A anulado y a un parámetro B que va a tener valor R. Mientras que esta segunda ecuación, ¿sí? Vemos que justamente el parámetro D es el que está anulado, ¿sí? Y el parámetro, lo cual nos habla de alguna manera de una simetría, y el parámetro C es el que tiene valor, y tiene valor justamente de 1 sobre R, ¿sí? Por lo tanto, de esta forma, quiero que esto se parezca a una P, de esta forma vemos cuál es, solamente por observación y por recordar las ecuaciones que de alguna manera definían el comportamiento de un cuadripolo girador, cuál sería la matriz T. Fíjense que es absoluta observación, ¿sí? No hay que analizar nada, pero una matriz tan sencilla como esta, ¿sí? Nos define el comportamiento de un girador. Este tipo de matrices las vamos a usar junto con los conceptos de interconexión de cuadripolos. Por tanto, conviene al menos haberla deducido un par de veces para fijarla. Recordemos que el concepto más importante de un girador era pensar cómo se iba a ver reflejada en el puerto 1 la impedancia que carguemos en el puerto 2. Y eso lo podíamos calcular fácilmente haciendo B1 sobre I1, ¿no? B1 sobre I1, fíjense que va de alguna forma a vincular la impedancia que vamos a ver en el puerto 1. Entonces, ¿cómo va a quedar justamente con este juego de ecuaciones luego de obtener B1 sobre I1? Bueno, fíjense que deberíamos acomodar un poquito esta ecuación de arriba y pensar a que I1 va a ser B2 sobre R, ¿sí? B2 sobre R. Es decir, que acá tenemos B2 sobre R, podemos pensar como un R en el numerador. Mientras que B1 acá justamente va a ser menos I2 por R. Por lo tanto acá nos va a quedar un R al cuadrado. Y esto que tenemos acá justamente es 1 sobre la Z del puerto 2. Es decir, la Z con la que yo cargue el puerto 2. Y 2 sobre B2. Definida de la forma correcta encima. Por lo tanto, vemos justamente que la Z del puerto 1 de un girador va a ser 1 sobre la Z2 por esta constante de proporcionalidad, que en este caso lógicamente va a tener que tener ohms al cuadrado, dado que si esto se mide en ohms, ¿sí? Para que el resultado siga siendo en ohms, esta constante del girador tiene que medirse en ohms. Es decir, que esto que vemos acá va a tener unidades de ohms, ciertamente. Eso tal vez es algo que conviene recordarlo también. Bien, entonces, de alguna forma
recordamos por qué habíamos estudiado en algún momento al cuadripolo girador y vemos que tiene una representación matricial muy sencilla en términos de los parámetros t. ¿Sí? La pregunta es, ¿podrían calcularse los parámetros z de un girador? ¿Sí? ¿Podrían calcularse los parámetros z? Bueno, no parece muy complicado, dado que acá tenemos algo parecido, ¿no? Pero habría que verlo, ¿sí? Habría que verlo. Dejo ese desafío por si alguno lo quiere intentar en su casa. Mientras intenta entender estas cuestiones y revisa un poco la bibliografía.